Advertencia, este podcast puede contener un poco de todo del 2017. Así que si te gustan los videojuegos, el cómic, las series, el anime, las películas, escúchalo por favor. Si no, de igual forma es muy entretenido. Este fue un anuncio de Charlas con Padawi. Bueno, estamos en la segunda parte de Un poco de todo del 2017. Espero que la escuchen. Nos vemos. Bueno, y aparte del anime, también la pantalla chica y en las webseries, también 2017, fue un boom en, por ejemplo, la segunda temporada de Stranger Things, que mucha gente la esperaba, y fue como plantearse Sí. una expansión más de lo que era aquel mundo, que confluía en muchos elementos, ¿no? Sí. El mundo inverso, que ya Ajá. tenía un nuevo villano, que era el Azotamentes. Ajá. Una nueva versión de los Demogorgon, que según Sí. en la página oficial Ujú. hablan que los Demogorgon Dogs o los Demodogs, como Ajá. los llamaban así, eran una versión juvenil del Demogorgon de la primera grande. temporada, del grande, y que iban a volverse a eso, y que el Ajá. Azotamentes era el que los controlaba, aunque todavía no está muy claro porque no se ha soltado mucha Ajá. información, porque Sí. para la tercera temporada van a seguir hablando un poco más del mundo inverso, Ujú. porque todavía no hay muchos visos. Vimos a una Eleven más decidida, demostrando más sus poderes. Sí. Vimos nuevos personajes como Mad Max, que hacía referencia a esa grandiosa película de los años 80. Sí. También tuvimos otra serie que también gustó muchísimo, que es Dark, Ujú. que es una serie que planteó o dejó un punto aparte, que mostró un estilo diferente a la serie, a los que están acostumbrados a las series gringas, Ujú. que es una serie europea, alemana. Ujú. Entonces viene algo llamado Nordic Noir, que era esa sociedad gris, acabada o con problemas. Entonces vemos como hay una confluencia entre el tiempo y que, como dices, el eslogan no es dónde, sino cuándo. Ujú. Entonces vemos como ahí se plantean viajes temporales, espirales de espacio-tiempo, cosas muy interesantes que deberían ver la serie, porque no solo ocurre en un tiempo, sino en multiplicidad de tiempos. Y fue muy ambiciosa, Sí, y bastante. va para una segunda temporada también. Dejo ese punto aparte. Para aquellos también fanáticos a los archivos secretos X o X-File, se lanzó la temporada X-File, que gustó muchísimo también, Ujú. y que ahorita en 2018 se está retomando de nuevo. Todo el mundo, después de más o menos 9 temporadas, estaba esperando la 10ª, y Sí. hubo mucho tiempo para que ocurriera, y pues aquellos fanáticos, me meto allí porque en los años 90 yo Sí. me veía los archivos expedientes X, los expedientes X, que eran los sábados, si no estoy mal. Sí, me Andrés. pasaban los sábados en la franja de la noche. Ujú. Sí, y esas webseries fueron los que generaron el tope. También algunas otras no les fue muy bien, por ejemplo como Defenders, que no le fue muy bien. Sí, hubo prácticamente un contraste en las series porque, digamos, para las series, digamos, no vinculadas con las partes de lo que es el geek como tal, digamos, de lo que son los superhéroes, hubieron cosas como, por ejemplo, un derroche de fanservice que es Stranger Things 2. Aunque desafortunadamente esta temporada tuvo muchas cosas que me pusieron a rascarme la cabeza por el hecho de que no tenían sentido, o que incluso hubieron personajes que digamos que no había necesidad de meterlos porque no aportaron absolutamente nada. El padrastro de Will. No, ¿No? yo podría decir Aunque que tuvo una muerte muy dramática, ¿no? Sálvense. yo considero que la muerte de Sam era prácticamente como se dice prácticamente los memes y todo el cuento, era una persona demasiado pura para este mundo. Sí. Pero me refiero a que, por ejemplo, el personaje de Max, la chica esta sí. que viene a sembrar la discordia, digamos, entre los chiquillos, realmente no aportó nada, y digamos como su arco de personaje junto con su hermano adoptado tampoco le aportó Ese mucho personaje, el hermano de Matt, no lo veía muy articulado en la serie. nada. Solamente creo que lo incluyeron para causar como es el bully de la escuela que Sí, va a armar problema, y solamente tiene una escena en la que coge a trompadas a este tipo que está cuidando a los chicos Que está de niñera. y que está de niñera como siempre, la mejor niñera que uno puede pedir. Pero también el problema digamos como tramas abiertas. ¿A qué me refiero con esto?
Todos sabemos que Eleven es prácticamente un experimento gubernamental y que no era la única, habían otras personas. Sí, apareció. Y abrimos prácticamente el arco como que la premisa del primer episodio es que vemos un grupo de personas que no conocemos y está 9, que es prácticamente su hermana, por así decirlo entre comillas, que tiene también habilidades como ella para, digamos, montar, digamos, espejismos o ilusiones en la mente de las personas. Y uno diría, bueno, el arco de Eleven es encontrar a su madre, encontrar esta pista y tratar de encontrar a su hermana, por así decirlo. Y ahí es cuando vemos que una niña prácticamente ni que ronda los 12 años puede coger un autobús público, se puede trasladar de estado a estado, llegar a una intemperie sin que le pase nada, le pongan ropa prácticamente estrambótica. Para que vea cómo es de seguro Estados Unidos. Claro, y a la final decir como que todo esto que hice realmente era para quemar tiempo porque ahora sí me necesitan y ahora sí me devuelvo porque yo soy la única que puedo reparar todo este quilombo. Pero como te digo, realmente la serie no me pegó. Yo creo que después del cuarto episodio yo dije, ya sé para dónde va y hay arcos de personajes que no se cerraron y yo vi como que no van para otro lado, así que yo dije, no, pues la serie estuvo bien, es un fanservice completo. Sí, o sea, la gente estuvo muy, muy expectante para la segunda temporada. Sí, bastante. Hubo mucho fandom ahí moviéndose y fue algo que la serie arrastró, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que es como, es para las personas que se criaron justamente, digamos, no en esa época, pero sí encontrar, por ejemplo, que los títulos de los episodios hagan referencias a cosas o a temas, a películas o cualquier cosa, es primero rendirle tributo a ciertas cosas. Las escenografías como tal también es otra forma de fanservice y digamos como de rendir tributo, como de una manera muy curiosa. Yo le decía a más de uno que se le pasó desapercibido a más de uno. Había un cartel, por ejemplo, de la época política en el que el presidente Reagan estaba siendo seleccionado para el periodo presidencial entre el 82 hasta el 86. El actor. Exacto. Y entonces uno decía como que carteles de eso querían recrear una época que ya había pasado y que todo el mundo considera que era buena. Y fueron detalles curiosos, también como por ejemplo la tecnología que se manejaba, los cassettes prácticamente, los VCR que se manejaban en los Estados Unidos. Y como tal, digamos, tiene sus puntos buenos, pero también tiene muchos en contra, que en cierta manera yo puedo decir que la tercera temporada es viable. Recordemos, chicos, y esto es un aviso para todo el mundo, no importa si por ejemplo también ocurren cosas horribles como por ejemplo Death Note de Netflix 2010, porque ustedes pueden decir que es lo peor y todo, pero lo que cuenta en Netflix es el view. Si ustedes prácticamente el view es lo que cuenta y es lo que le interesa a Netflix, no si la descargaron, si hablaron comentarios. Y de cierta manera, para todas las personas que estuvieron rajando, toda esa cuestión de que la gente empezara de manera viral a decir es lo peor que pueden haber hecho, no adaptaron Netflix no adaptó lo que tenía que ser Death Note como debía. Simplemente por eso forzaron a que la gente mirara la serie, así les gustara o no, y por lo tanto les quedó. Los comentarios positivos y los negativos también van a que la miren. O sea, eso se consideró como lo peor de adaptaciones de 2017, pero si tú ves la película desligándote del manga, o sea, si es alguien que no se ha leído el manga, no se ha visto y la ve, es una serie de adolescentes y es una serie interesante. O sea, si lo haces desligándote de eso o una persona que no se haya visto la serie. Claro, es como usualmente les digo a las personas que cuando dicen live action, todo el mundo dice, oh, van a recrear por fin el anime o el manga que estoy viendo, y yo les digo, hay un problema muy gordo prácticamente entre lo que es pasar justamente a adaptar una obra prácticamente de papel a llevarla justamente a la pantalla. Y todo el mundo me puede decir, pero hay series como por ejemplo Rurouni Kenshin que ya lo hicieron bien, hubo una buena transición. Oiga, por algo ejemplo, que hay que anotar, que hay una película que se llama Gun Zero. Sí. Esa película cuenta una historia que está en una temporalidad del manga, pero no está ni en el manga ni en la animación, es una historia independiente. Correcto. Y me pareció muy buena, me gustó, la verdad,
La recomiendo a aquellos que pues puedan verla. Ajá. Es una historia para aquellos que se han leído, deben haber leído el manga porque eso se ubica en un tiempo en el manga, ¿no? Sí. Y si no te la has leído quedas loco porque entonces ¿cómo es que sucede esto? Ajá. Pero me pareció muy interesante esa película. Y como tal, digamos que en cierta medida las series de televisión, digamos como para cerrar, digamos, este arco, para amarrar todo esto, tuvieron sus altas expectativas y algunas cumplieron, y muchas de las cosas que yo puedo decir que cumplieron fueron justamente por Netflix, porque digamos como que están tratando de conseguir, digamos, el público para que, digamos, sean los jueces de un producto que pueda venir más adelante. ¿A qué me refiero a esto? Todo el mundo tenía prácticamente muerto Castlevania prácticamente por todas las cosas que ha pasado. Otra cosa buena que pasó en 2017. Que supuestamente sabíamos que después de que Igarashi dejara prácticamente Konami y intentara hacer sus proyectos prácticamente por aparte, sabemos que Castlevania estaba muerta y que eventualmente terminaría siendo una máquina de pachinko en Japón. Pero resulta que Netflix se atrevió justamente y sacaron 3 episodios, sí, son 3 episodios que sacaron o 4, no recuerdo bien, que nos iban a contar justamente una historia justamente en la parte en la parte cronológica de cómo se empezaron a dar digamos, toda esta historia que es súper larga también. Y tengo que admitir lo que cumplieron en todo. Los personajes están muy bien escritos, la animación es muy buena y sobre todo que se le hace justicia a algo. Por el hecho de que estamos hablando prácticamente de el Conde Drácula, estamos hablando de la leyenda prácticamente del castillo embrujado como tal, de la maldición que se cierne sobre prácticamente toda la parte de Valaquia y sobre todo en las escenas prácticamente de combate. Los Belmonts. No podemos esperar prácticamente que simplemente los bichos les metamos un latigazo y se desaparezcan, ¿no? Tiene que haber, es un poquito visceral. Parpadeando. Y en ese sentido prácticamente fue un muy buen abrebocas a lo que puede sí, haber. La verdad año. tuvo muy buena crítica, aceptación del público, lo consideraban como algo bueno el 2017 según la crítica. Estuvo muy bien catalogada. Ajá. Netflix estuvo muy satisfecha y va a la segunda temporada. Sí. Lo que te contaba de Defenders es que no tuvo buena acogida porque cuando la gente tenía mucha esperanza, pues aquellos fanáticos que habían visto Daredevil, Jessica Jones, sí. Luke Cage y por último Iron Fist, que la consideraron la peor de todas. Sí. Y cuando fueron a ver Defenders, entonces vieron el encubrimiento de Iron Fist y todo eso, y que la serie se perdía en algunos instantes. Correcto. Entonces le dieron una calificación como una película no muy buena, una serie no muy buena, sí. Y que tenía muchas falencias. Uh-huh. Aparte también salió Punisher, sí. Que fue que subió otra vez la vara de nuevo con este mundo de las series que tenían que ver conectadas entre todos de Netflix, de Daredevil y todo eso. Sí. Pero se parte que según la crítica y la aceptación del público en Netflix, Daredevil es de todas las series la que mejor ha tenido aceptación y a la gente más le ha gustado por su trama, su desarrollo de personajes. Sí, estamos completamente de acuerdo. Y aparte de eso, otras series que quisieron ahondar y tocar temas de superhéroes y llamaron mucho la atención, una que la consideraron malísima, que fue Inhumanos. Sí, que la consideraron muy malos, Inhumans, que primero iba a ser una película, luego la sacaron una serie, y luego que la trama perdió fuerza, bueno. Y de esto también sale The Gifted, que hablamos en un podcast alguna vez de él, sí, y que yo me la veo todavía porque me encanta pues ver qué pasa con ese personaje colombiano, ¿no? Marcos Fabián Díaz, nació en Bogotá, Eclipse, entonces me interesa mucho. 2017 también dio apertura una serie de Hulu que es interesante llamada Runaways, sí. Que es interesante esa serie, la recomiendo que la vean. Yo creo que también, digamos, yo creo que aquí vamos a estar un poquitico de acuerdo, digamos, como en la serie, digamos, para recomendar, porque si bien sabemos que los superhéroes prácticamente por el lado de la casa Marvel, digamos Disney, nos aportaron con sus series, pero también hubo una serie que hay que decirlo, no es para todo el mundo, pero las personas que conozcan conozcan el personaje como tal y le den una oportunidad se van a entretener, y en este caso es la serie de Legion. Porque otra buena serie que yo considero que si The Punisher puso una vara muy buena de medir en cierto de lo que era una serie de acción, al igual lo que es Daredevil,
para todo lo que es Hell's Kitchen y todo lo que se está manejando justamente en esta parte, Legion es una parte refrescante de un personaje que ya de por sí está mal. Porque hay que decirlo, es un personaje que muy poquitos saben justamente la vinculación que tiene, de dónde vienen sus poderes y de cómo encaja justamente en todo lo que es los cómics justamente de los Hombres X. Pero la serie como tal cumplió para mí. Y ha gustado mucho. La crítica dio una positiva. Yo me la vi y me gustó. Es una serie de este mutante esquizofrénico con nivel omega. Exacto. Y esta serie te introduce en su mundo. A veces no sabes si es real o estás en su mente. Es una serie que yo recomendaría para aquellos que quieren verse algo interesante. Legion dio una buena respuesta. Es justamente, digamos, como la esperanza que se quiere manejar con los mutantes de aquí en adelante. Sabemos que para 2018 hay un proyecto justamente de la saga del Fénix justamente por el lado de Fox. Fox, sí, claro. Con este nuevo equipo prácticamente de X-Men que ya vimos viendo en las películas anteriores. Pero también que hay un proyecto aparte que se llama, que no me recuerdo bien el nombre, que es justamente de todos estos mutantes o estas personas, digamos, estos dotados que están vinculados prácticamente a instituciones mentales donde los tienen prácticamente como sujetos que están tratando de hacer una película con unas referencias como también de exacto, horror. Que incluso Maisie Williams está incluida ahí. Para los que no saben, Maisie Williams es la chica que hace de Arya Stark en Juego de Tronos. Ya vamos a hablar de eso. Y considero que es un aporte muy bueno por el hecho de que la gente tiende a menospreciar a los X-Men como una derivado justamente de lo que vendría siendo los superhéroes, pero no tanto, digamos el aporte más real, porque a pesar de que tú, digamos, en la vida real pudieras tener todos estos poderes, estas habilidades, muchas veces nos dan a entender de que son más maldición, hacen más cosas malas por nosotros que cosas buenas. Sí. Muchas veces, digamos, como no son bendecidos, sino son exacto, son maldiciones que, por ejemplo, leer la mente y que no puedas controlar eso y saber que prácticamente te puedes volver loco o cualquiera una de estas cosas. Son premisas que se dan un enfoque diferente a lo que estamos manejando actualmente, digamos, del superhéroe y en este caso de los mutantes. Ahora sí, el elefante que todo el mundo quería hablar. ¿Qué pasó con Juego de Tronos en 2017 y su carrera por intentar cerrar eso en una temporada más que nos queda pendiente? Nosotros hablamos también en un podcast sobre Juego de Tronos y todo ese afán que se tenía de cerrar la temporada, los hackeos que se le hicieron a HBO, los capítulos adelantados, luego lo que pasó de que sacaron un capítulo adelantado, bueno, eso hubo todo un boom ahí en las redes sobre lo que sucedió. Cómo se cerró la temporada y luego que nos dicen a todos los que seguimos la serie que sí, noviembre de 2018 van a tener la otra temporada y luego no, ya no, 2019. Sí. Entonces esa carrera de Juego de Tronos fue una carrera que le hizo perder el argumento de la serie y que todo el mundo a veces se perdiera, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué estos cambios temporales? Claro. Y todo eso, pero fue algo que el fandom estuvo por ver, pues todos los sucesos y las acciones. Claro. Pasó un poco de largo, pero luego se dio cuenta de que el afán y los hackeos y todo esto hicieron que se perdiera mucho de la consistencia que tenía el argumento. No, y igual incluso creo que una de las cosas que yo siempre hago broma, incluso hablándolo contigo, es como por ejemplo, ¿qué distancias se manejan en Westeros prácticamente? A esto me refiero. Con dragones a propulsión a chorro, minutos. Ese es mi punto. O a qué velocidad son prácticamente los canales de viento por los que van prácticamente todos estos cuerpos. Yo creo que van en un tubo como los supersónicos. Yo también, porque es que, o sea, es muy de risa el hecho de que, obviamente, con toda esta cuestión de hasta dónde va el argumento, ya sabemos que la amenaza principal justamente viene justamente del muro y el cliffhanger que obviamente es espectacular para verlo, y sabemos que todos tienen que converger para tratar de acabar con esta amenaza porque si no van a terminar muertos todos, y ese es el gran problema, porque yo les decía que cuando ustedes ven el mapa, cuando empieza prácticamente a sonar esa música de introducción de Juego de Tronos, uno vemos las distancias que hay en Westeros
y sabemos que, por ejemplo, todos estos reinos importantes están al sur completamente y la muralla está al norte y pueden pasar, e incluso Abuelo de Dragón podrían darnos incluso medio día o mucho más. Y lo que pasa es que creo que los guionistas saben prácticamente la metida de pata en cierta manera por no calcular distancias y simplemente en un corte vemos que ya, por ejemplo, Daenerys está llegando con sus dragones a salvar en un momento de Deus Ex Machina a todas estas gentes tratando de recuperar un cadáver viviente para que les crea todo el mundo. También lo forzado que están en muchas situaciones de personajes que quieran descubrir todo. Por ejemplo, todo el mundo se quería matar literalmente por saber si van a descubrir el origen de Jon Snow. Que todo eso es una de las cosas que siempre le pasa a un autor cuando ya la obra se le sale de control. Sí. Fue lo que le pasó a Martin. ¿A qué me refiero? Por prácticamente su hiatus completo, porque ese maldito gordo procrastinador siempre se demora en escribir sus libros, igual no hay que joderlo, si no termina matando a algún personaje que le guste a uno. Realmente tuvo que ceder en ciertas cosas con la cadena HBO para descubrir ciertas cositas, como por ejemplo, de dónde venía justamente la famosa teoría de que justamente Rhaegar y Lyanna Stark prácticamente son los papás de Jon y que realmente y que esa guerra era una cosa montada porque nunca fue que la raptaron ni nada, sino que se fueron a casar a fueron cosas que tuvo que ceder el mismo autor porque dijo no pueden sacar de fantasía simplemente el guión, tengo que darles algo de información porque si no entonces no me van a dejar tranquilo. Y el problema es que yo creo que ya ahorita ya incluso los mismos actores han visto los scripts para lo que van a filmar este año, más o menos cerrando este año, y todo el mundo sabe que van a ser prácticamente los 8 o 9 capítulos más que van a cerrar completamente la serie. O sea, de aquí no va a haber continuación. Esta es la última temporada desde que hacemos prácticamente ese hecho, pero lo importante es que incluso HBO también negoció muchas cosas. Y una de las cuestiones positivas es que se veía prácticamente hablando que posiblemente iban a haber más adaptaciones justamente de los libros de Canción de Fuego y Hielo. También inclusive han hablando de estas de esta fantasía medieval y todo este cuento. Uh-huh. También hablan de unas adaptaciones de los del mundo de Tolkien. También. Para series también están hablando de adaptaciones porque ahora se está moviendo mucho el tema sobre que luego que pase Juego de Tronos, pues ¿qué nos va a quedar? Dicen los del fandom, sí. O sea, los fanáticos. Hay otros que dicen no, pero bueno, vamos a tener lo de la serie basado en el mundo de Tolkien, ¿no? En la comunidad del anillo, porque hay muchas historias que ocurrieron mientras por supuesto. Sauron tenía el control de la Tierra Media. Uh-huh. Bueno, hay mucho que está en juego frente a los nuevos seriados, sí. Porque ahora pues esas nuevas plataformas, Netflix, Hulu, Amazon, HBO, Go y todas estas plataformas están tirando para el público para que consuman sus productos y en los seriados que han sacado, las nuevas temporadas de series, inclusive Netflix sacó la nueva de Picos Gemelos, sí. Que después de... Por fe, yo tengo que admitir que es todo el mundo dice que cuáles son las mejores series de televisión que uno puede ver, y yo considero que Twin Peaks para mí es el top, prácticamente el que yo le recomendaría a más de una persona para verlo, porque la premisa que tiene Twin Peaks no la vas a encontrar en ninguna otra parte e incluso tienes que volver a ver la serie, sí. Ni siquiera la actual, tienes que ver prácticamente la del 80 como para entender ciertas cositas e igual es una serie que está abierta, o sea, no hay una conclusión completa y que es por eso que es tan inteligente a la hora de su narrativa. Además de esto, justamente con todos estos proyectos que hay justamente para todo el trabajo del lore que ha hecho Tolkien, también hay que mencionar que ya las negociaciones prácticamente Netflix ha cerrado con Andrzej Sapkowski, porque por si de pronto no lo saben, es el autor que hizo prácticamente es justamente la persona de quienes adaptaron sus novelas para el videojuego de The Witcher, que viene prácticamente de los libros de la saga de Geralt de Rivia. Se ha dicho que esta adaptación de Netflix es la respuesta, por ejemplo, a el Juego de Tronos que está manejando HBO.
y que se están tomando el tiempo justamente para hacer una adaptación fiel. Porque todos sabemos que eventualmente es muy difícil llevar a cabo, recrear un mundo como se lo ha hecho prácticamente. Otra cosa que también están diciendo es que Westworld también entraría a llenar un poco el hueco que deja el Juego de Tronos, porque Westworld, pues con todo ese trabajo que ha hecho, ha llamado mucho a los fanáticos, a que ellos les gusta la ciencia ficción. Entonces, uno de los trabajos que, pues, de los actores, que fue Anthony Hopkins, dejó un trabajo muy limpio sobre la serie, sí, y ha gustado mucho y tuvo mucha aceptación del público, y Westworld es otra candidata que va a llenar ese hueco que nos deja Juego de Tronos. Por fortuna tenemos prácticamente seriados que han venido ganando una reputación amplia por el sentido prácticamente de su contenido y digamos por su desarrollo, digamos, de los personajes dentro de las temporadas que se hacen, porque todos sabemos que pueden pasar estas series que tienen un montón de temporadas pero que sabemos que no están yendo a ningún lado. Ya tenemos el ejemplo más claro, que es justamente el elefante dentro de la habitación, que es The Walking Dead. Sabemos que una serie que la única forma para que gane, digamos, aceptación, o por lo menos que vuelva la gente a tomarla, digamos, como en consideración, es que tengan que matar un personaje. Sí, y luego también sigue la otra vertiente, que es Fear, The Walking Dead, que también fue transmitida el año pasado. Hay otras cosas, de todos estos seriados, y todo el mundo han generado tendencias. Y pues, para no alargar tanto nuestro podcast, porque llevamos ya bastante, Sí. Inclusive vamos a dividirlo para que la gente pueda escucharlo cómodamente. Es que en el mundo de los videojuegos también se cierra, aparte de todos esos trailers y todo eso, una consola que Nintendo lanzó, que llaman la Nintendo Switch. Por supuesto. Sí, esa fue como el boom del 2017 para aquellos gamers o fanáticos de Nintendo, Sí. que es como esa portabilidad y el dinamismo que tenía la Wii, y que con la Wii U no se consiguió, pero la Switch llegó a levantar un poco las expectativas. Es como usualmente dicen, digamos, la comunidad de videojuegos que están prácticamente, digamos, en la parte del periodismo. Fue un año muy bueno para Nintendo y yo considero que se lo merecen justamente por el hecho de que es una casa que siempre recurre prácticamente a experimentar con cosas. Sabemos que justamente toman riesgos, como lo hizo con el Wii U. Sabemos que fue un fracaso comercial, pero ahorita con el repunte que tuvo con el Switch, y eventualmente la fanaticada le respondió, Y digamos, uno de los juegos que consideran uno de los juegos del año, que fue Breath of the Wild, sí, junto con un juego indie llamado Cuphead, sí, que gustó también mucho, llamados también juego del año. Digamos que en este año, en cuestión de videojuegos, tuvimos para dónde escoger, y hubo muy buena calidad prácticamente de estudios prácticamente nuevos, estudios también que digamos, directores que demostraron también cosas que, si se tiene el presupuesto y un buen equipo de trabajo, logran también digamos, obras bien logradas. En este caso, digamos, en la parte mío, para mí la obra en cuestión de narrativa de 2017 fue Nier Automata. Nier Automata, otro Yoko Taro. Muy buena. Creo que todo el mundo sabe que es una persona que ha estado a la vertiente de que siempre sus proyectos son tochos por el hecho de que no tiene presupuesto y sus juegos son muy raros, y de paso casi no son conocidos. Pero la fortuna fue que este año contó con la ventaja de que Platinum le ayudó justamente en el desarrollo del videojuego como tal. Y como les digo, yo considero que en cuestión de narrativa y desarrollo de personajes es para mí el mejor videojuego de 2017. En acabado técnico hay muchísimos e incluso más superiores, pero por cuestiones, digamos, de la fanaticada, sabemos que, por ejemplo, Breath of the Wild para el Nintendo Switch, el Mario Odyssey también es muy bien logrado, y digamos que el aporte, digamos, como artistas, por así decirlo, por todo lo que sacrificaron, las personas que desarrollaron Cuphead, fue prácticamente, digamos, una bendición, por así decirlo, el hecho de que su proyecto haya salido, a pesar de los memes de que hayan hipotecado la casa y todo. Me hipotecaste. Entonces, se agradece que prácticamente la gente haya tenido ese compromiso de comprar y apoyar estas obras, porque así también como, digamos, el AAA se ha estancado en algunos detalles, los indie han tomado justamente fuerza y prácticamente
de tecnologías muy básicas y de motores gráficos muy sencillos pueden contarnos unas historias, algo que los videojuegos prácticamente logran, a diferencia prácticamente de otros medios de comunicación. Entonces podemos esperar que en el momento de 2018 arranque muy bien. Sabemos que van a haber obras, sabemos que van a haber contenidos, por ejemplo, de juegos que ya salieron anteriormente. Pero esperemos que también nos puedan sorprender. 2017 fue un año muy bien logrado, digamos, como para resumirlo, para mí serían prácticamente Zelda Breath of the Wild, Nier Automata, Persona 5, Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn. Y como tal, hay muchos otros juegos que no podemos incluir aquí, pero que también tienen muy buena relevancia, digamos, de lo que se pudo mostrar en 2017. Bueno, y acá tratamos de hablar un poco de todo del 2017, hay mucho todavía, sí, pero tratamos de hablar en aspectos generales. Vamos a dividir este podcast en dos porque sí, es bastante. Una hora, yo sé que nos quieren mucho y nos escuchan bastante, pero pues una hora dudo que la casa debe ser muy grande para limpiar, pues para ponerlo a rodar. Es demasiado tiempo para estar clavado solamente escuchando un par de bueyes aquí nomás. Bueno, y eso fue todo en nuestro podcast. Pues nada, espero que les haya gustado y nos esperamos hasta el próximo podcast. Saludos a mis fans, también a los fans de Andrés Castañeda. No, pues sí, sobre todo con todos los que uno tiene, ¿no? Bueno, gracias Andrés por acompañarnos, gracias por haberme recibido aquí en tu cubil para charlar un poco de todo. No, a ti, Padavi, y a todos los chicos que están siguiendo el podcast, que vamos a seguir con un muy buen contenido para 2018 y estamos abiertos a sugerencias como siempre. Bueno, y sí, la próxima vez vamos a hacer uno para los Guinness Record, que va a ser 2 días de podcast, hablando hasta por los codos. Por favor, tráigame en agüita, que no se lo necesito. Listo.